Podcast. Daniel y sus amigos, el secreto detrás de su sabiduría y entendimiento. El objetivo de hoy es mostrar que la verdadera sabiduría y capacidad intelectual provienen de Dios, no solo del esfuerzo humano, y cómo esto se refleja en la vida de Daniel y sus amigos. ¿Qué hace que algunas personas tengan un entendimiento que va más allá de lo común? Hoy, en este 9º episodio de Daniel y sus amigos, descubriremos el verdadero origen de la sabiduría que impacta generaciones y cómo tú puedes acceder a ella. Daniel capítulo 1, versículo 17 nos dice: Dios les dio a estos jóvenes aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Hay frases que parecen pequeñas, pero cargadas de peso eterno. Así es este versículo de Daniel 1:17. Dios le dio a estos 4 jóvenes aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. ¿Lo notaste? No dice Babilonia los hizo sabios, ni dice su disciplina los elevó, ni siquiera dice su dieta especial los dotó de entendimiento. No, la Biblia dice con una sencillez aplastante: Dios les dio, y lo hizo justo en medio del sistema más sofisticado del mundo, porque Babilonia no era cualquier imperio, era el centro del saber, la universidad del mundo antiguo. Allí estaban almacenadas tablillas con registros de astronomía, matemáticas, leyes, mitología. Los sacerdotes caldeos eran maestros de la astrología y de los enigmas, expertos en interpretar sueños, fenómenos celestiales y augurios. Daniel y sus amigos entraron en ese programa. Sí, estudiaron. Sí, aprendieron el idioma y la literatura caldea. Sí, pasaron 3 años completos bajo el sistema educativo más avanzado del planeta. Pero el texto es claro. No fue Babilonia quien les dio su sabiduría, fue Dios. Aquí encontramos un principio espiritual que trasciende los siglos, y eso hace que se me erice la piel. Porque en un mundo que idolatra los títulos, los diplomas, los recursos, el networking, este versículo te recuerda que la verdadera sabiduría tiene una sola fuente: Dios mismo. Pero espera, ¿significa eso que no debemos estudiar? Claro que no. Daniel y sus amigos se dedicaron con excelencia a su formación. Pero al final del día, su ventaja no vino del palacio, ni de su currículum, ni de su propia inteligencia natural. Vino del cielo. La Biblia lo repite una y otra vez. Proverbio capítulo 2, verso 6 dice: porque el Señor da la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Santiago 1:5 nos anima: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente. Eso fue lo que pasó con José en Egipto, lo que pasó con Moisés en el desierto, lo que pasó con Salomón cuando pidió discernimiento. Y ahora, con estos 4 jóvenes en Babilonia, Dios dejó claro delante del imperio más poderoso que la fuente del conocimiento verdadero no está en una biblioteca humana, sino directamente en Él. Tal vez hoy estás rodeado de gente brillante, colegas con maestrías, amigos con doctorados, jefes que dominan todos los algoritmos, y eso está bien. La preparación es buena, la excelencia honra a Dios, pero nunca olvides que la sabiduría que transforma realidades no viene de Harvard, ni de Google, ni de los gurús, ni del consejo de los expertos. Viene directamente de Dios. Él puede darte comprensión en medio de una reunión, puede darte creatividad cuando los demás se quedan sin ideas, puede abrirte puertas que ningún currículum abriría. Cuando Dios decide impartir algo, no hay imperio que pueda igualarlo. Daniel y sus amigos se graduaron del programa de Babilonia, sí, pero cuando Dios soltó sobre ellos ese extra, esa gracia sobrenatural, superaron por mucho a todos los magos y astrólogos de la corte, porque Dios no compite con los métodos humanos, los trasciende. Así que la próxima vez que te sientas inseguro, que mires tus limitaciones académicas, tus recursos escasos o la presión de un sistema que idolatra los logros humanos, recuerda lo que dice Daniel 1:17. Dios les dio. Y pídele a Él, porque la fuente del conocimiento verdadero, el que cambia destinos y asombra imperios, sigue siendo el mismo Dios que llenó de sabiduría a 4 jóvenes fieles en un palacio pagano. Puedes estudiar en las mejores universidades y leer los mejores libros, pero hay un nivel de entendimiento que solo Dios puede dar. Y más allá del intelecto humano hay cosas que solo Dios puede dar. Además, a Daniel le dio algo que no se enseña en ninguna escuela:
El versículo 17 sigue diciendo: y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Dios les dio a los 4 jóvenes sabiduría para toda literatura y ciencia, pero a Daniel le dio algo extra, algo que trasciende el intelecto, algo que no cabe en el aula de ninguna academia. ¿Por qué era tan extraordinario? Porque en Babilonia el conocimiento estaba íntimamente ligado al misticismo. Los magos, astrólogos y caldeos, todos se jactaban de interpretar sueños, leer presagios y descifrar signos en las estrellas. Pero su sabiduría venía de prácticas ocultas, conjuros, invocaciones de espíritus, astrología. Lo de Daniel era distinto. No era manipulación espiritual, ni técnicas humanas para inducir visiones. Era un don directo del Dios del cielo que le permitía discernir lo que el ojo humano no podía ver, interpretar sueños, sí, pero sobre todo entender lo que Dios estaba diciendo detrás de esas imágenes. A lo largo de la Biblia, Dios a veces habla por sueños. Lo hizo con José, el hijo de Jacob, con el faraón en Egipto, con José, el esposo de María en el Nuevo Testamento. Pero interpretar correctamente esos mensajes nunca fue asunto de técnicas humanas. Siempre requirió revelación divina. Por eso en el capítulo 2, que también vamos a estudiar en detalle, cuando Nabucodonosor tiene un sueño que ni él mismo puede interpretar, ni siquiera recordarlo con claridad, ninguno de los sabios de Babilonia pudo darle respuesta. Fue Daniel quien con humildad dijo: hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Daniel 2:28. Más allá del intelecto, Dios da discernimiento espiritual, porque puedes ser brillante, tener un coeficiente intelectual altísimo, manejar 5 o más idiomas, recitar literatura de memoria, pero sin discernimiento espiritual, sigues ciego a lo eterno. Daniel tenía ambos. Dios le dio la mente más aguda para entender literatura, política, ciencias, pero además le dio ojos para entender lo que nadie más veía, para distinguir cuando un sueño era solo producto del cansancio y cuando era un mensaje profético del cielo, para leer la mano de Dios moviéndose detrás de los imperios, las guerras y las coronas. Quizá hoy tú admiras mucho el conocimiento humano, y eso está bien. Dios no está peleando con la inteligencia. De hecho, Él la creó, pero hay cosas que no se aprenden con libros, como discernir cuando una oportunidad viene de Dios o es un engaño disfrazado, como entender el no de Dios cuando todo parece un sí, como percibir su voz en medio del ruido del mundo. Esto solo lo puede dar el Espíritu Santo. Ese mismo Dios que le dio a Daniel la capacidad de interpretar sueños, hoy quiere darte discernimiento para tu vida cotidiana. Así que no solo le pidas a Dios que te haga inteligente, exitoso o reconocido. Pídele a Dios algo mucho más profundo. Pídele ojos para ver lo invisible, oídos para oír su voz, un corazón que capte los mensajes que otros no entienden. El mundo respeta el conocimiento intelectual, pero hay un conocimiento espiritual que solo Dios puede impartir. Volvamos a leer Santiago capítulo 1 versículo 5 que dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Lo que Dios deposita en tu mente y en tu corazón no tiene comparación con lo que el mundo pueda enseñarte. Dios quiere darte sabiduría práctica y revelación profética. La sabiduría que Dios dio a estos jóvenes no era abstracta ni solo para lucirse ante el rey. Era sabiduría práctica para manejarse en la corte y revelación divina para entender lo que estaba detrás de los eventos. Hoy quizás te preparas para un negocio, un examen, una decisión familiar y sientes que lo que sabes no basta. Pide a Dios sabiduría, no solo para recordar datos, sino para discernir su voluntad en cada paso. La verdadera sabiduría no solo te hace competente, te hace dependiente de Dios. Y atiende bien esto. ¿Cuál fue el secreto de Daniel? El secreto sigue siendo el mismo. No solo su disciplina, no solo su dieta, fue el favor y el regalo de Dios sobre sus vidas. La misma fuente de sabiduría que estuvo con Daniel está disponible para ti si la buscas. Acompáñame en esta oración en busca de sabiduría divina. Señor, tú eres el Dios que da sabiduría verdadera. Llena nuestras mentes y corazones con entendimiento que viene del cielo. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves y caminar en tu propósito con inteligencia divina, y así brillar donde me has plantado. En el nombre de Jesús. Amén.